¿Listo? Bienvenidos a Mediápolis en este miércoles 9 de septiembre. ¿Se van a fondear en casa, queridos compañeros Andrés, Luis, Miguel? No, pero yo ya puse la bandera, como corresponde, pues. Aquí Andrea, ustedes, Chilena, bueno, oye, Andrés es muy, Para celebrar el pronunciamiento militar, como pero los corresponde. puedo Andrés es muy invitar porque representativo seríamos de ese cinco. chilena. Seríamos cinco si los invito, alcanzan, pero sin familia. Al En el chileno enredo comunicacional. le de encanta veras. le encanta la instrucción, le encanta la banderita, le encanta que le den órdenes, le encantan el toque de queda. Bueno. ¿A Suena, quién? ¿Cachai? Pero si le dicen, suena oye, como un ¿A marido quién? obediente. no le ¿A quién le encanta, gusta claro, eso? le encanta, digo, de todo eso porque cuando las instrucciones empiezan a ser un poco confusas, ya reclaman, quieren la instrucción así. Sí, El bueno, chileno, sí. dices tú. El Y queda la chileno quiere la crema. instrucción. Queremos ¿Cómo? saber cómo nos fondeamos. Y después de las vueltas de Carnero, del ministro, que no es el ministro, No, ya eso es lo han un explicado despelote, un 20 veces y el desastre, mejor un meme es escándalo. este con el pizarrón enredado, porque todavía no nos queda claro. Yo creo que nos cagó tanto desfile en los colegios cuando chicos, bueno. Tanto desfile, Sí, tanto saludo a sí. la Cantar el himno, bandera, cantar la canción nacional tanto, con el Claro. lunes. tanto guaripola. ¿Para qué Oye, pero ese, pensar si ese es mi momento Mediápolis elegido para esta semana, el enredo comunicacional del Fondéate en Casa. No sé si tienen ustedes otro parto lanzándolo para que ustedes, el que quiera, pueda elegir un momento Mediápolis. Mi momento Megápolis es la cagada comunicacional de Banco Estado. O sea, sorry, estoy obsesionado con esto. O sea, Dale, ¿por que qué? gente que necesita ir el lunes al banco y el banco está cerrado, que no, 400 no, o sucursales. sea, no le avisan a nadie. Y es como, parece que tenemos un problemita, parece que hay un ransomware o algo, pero tranquilo, ya les vamos a avisar. Y mientras tanto la gente chupándose el dedo respecto a la plata que a lo mejor necesitan cobrar, necesitan pagar, etcétera, es una vergüenza. Sí, a mí me sorprende mucho que a las empresas les cueste tanto evitar que al final terminen las redes convirtiéndose en puro teorías conspirativas, ¿cachai? Ayer, a mí me extraña mucho, pero siempre sale alguien inteligente, weón, diciendo que esto fue un autosabotaje para justo ahora que viene la portabilidad, ¿cachai? Ah, la Eh, portabilidad bancaria. Siempre hay y, gente con y- y ideas. esto, y eso bastaría con que las empresas hicieran una buena comunicación, como dice Miguel, transparentaran un poco los procesos, qué pasó, si no es tan grave contar, no tienen por qué contar la interna ni arriesgar los servicios que todavía tienen funcionando, pero un poco de transparencia, al final no se sabía si se cobraba, le estaban cobrando chantaje o no. Hay un Sí. montón de cosas que Salió Felipe no todo se Arboe a puede decir que transparentar. había chantaje. No, claro, pero, Claro, o pero en el sea, de fondo hecho te esa evitáis frase tanta de teoría que conspirativa cuando explicáis bien las cosas o salís a dar la cara bien. Y a la esa, gente le cuesta mucho salir y dar la cara y evitar tragedias mayores. Ya tenéis la embarrada con los cuentas Pero si correntistas, salieron a dar la cara y dijeron cuál era el problema, cerramos sí, la institución. Pero la post, gente Cuando igual venga, se... pero me parece que. La Pero gente igual se fila el cuál es el lunes, problema, como Miguel? dicen. ¿Que hayan tenido un problema o que lo comunicaron no, mal? problemas Porque, pueden haber porque todos los bancos han siempre. tenido problemas de seguridad, digamos. Problemas pueden haber siempre. El tema es Bueno, pero este es el más grande de la historia de la banca, cómo, dicho por los expertos. cómo afronta ese problema. Y el piso de afrontar el problema es decir, estamos teniendo un problema y lo estamos tratando de solucionar. Y acá se puede comunicar si necesita alguna información. Es lo que pasó con Transbank para el Cyber Day también. ¿Ya? O sea, había montones de problemas para pagos porque el sistema estaba sencillamente colapsado y Transbank, en vez que es básicamente el monopolio de todos los sistemas de pago en Chile, en vez de salir así, ¿sabéis qué? Estamos teniendo problemas debido a la alta demanda, estamos conscientes de eso y hemos creado una línea 800 o estamos viendo cómo vamos a resolver, o una vez cada hora vamos a ir generando un reporte. No tenían nada. De hecho, Transbank tiene una página de estatus de su servicio, y generalmente esas páginas son para decir, ¿sabes qué? Cuando hay un problema, decir que hay un problema. Y sencillamente no tenían nada porque preferían callar. Y el problema de eso es que cuando tú callas frente a un problema tan grave, la única respuesta de la gente es lo que decía Andrés, la teoría conspirativa y también el repudio. Y decir, ¿sabes qué? Es como cuando tú criticas a BTR en Twitter y te genera un bot y te dice, hola, escríbenos por mensaje directo y dinos cuál es tu problema. Es como, no, güey, pues si te estoy diciendo que tu problema es que resulta que BTR no funciona. ¿Cachai? Hay un problema
full de comunicación básica, de asesoría básica, y sobre todo impresentable con gente que gana mucho dinero y hace charlas y cuestiones respecto a cómo hay que manejar la comunicación de crisis. Yo creo que fue una comunicación, como dice el Dramático. Lucho, salieron, pero a mi parecer terminó siendo media pasiva cuando tu comunicación o marcar un tema, tu tema, tenés que ser más agresivo, encuentro yo. O sea, Sí, po. O eh, sea, cuando el presidente un del Banco momento en Estado que la gente no anda sabía muchas vigilándose por la cosas. tele en vez de resolver los problemas, estamos Que mal. claro, apareció justo el domingo en una nota en Canal 13 de su perfil más humano, justo en medio de todo esto, que era para preguntarse por qué está pasando esto, por qué me están poniendo esta nota cuando está pasando esto otro. Sí. En fin, Ahora, pasemos a eso otro no es momento culpa media de No, él, es no es cierto política. culpa de Sichel en todo caso, ¿no? se requiere otro tono de comunicación, se requiere... Ah, tú dices que no es culpa de Sichel eso, no, claramente no es culpa de No. él, pero claro, No, fue claramente mal timing, digamos. Que se un mal requiere otra timing, comunicación, digamos, pero sí. es muy difícil, creo yo, ¿cachai? Porque los problemas estamos hablando de problemas objetivamente complejos, digamos, que entonces yo O sea, no, le no pasó tengo el ninguna idea fiscal de si no Abbott ha hoy puesto la día, banca, digamos, pero el fiscal Abbott también hay una denuncia por hackeo del sistema de la fiscalía, Sí. imagínate, al fiscal nacional. Oye, momento Mediápolis para que avancemos, Andrés, Lucho, ¿algún otro momento que Yo quieran creo que destacar? momento Mediápolis, la editorial de La Tercera, diciendo que en el fondo la mejor opción es el apruebo, porque eso yo creo que es un momento más allá de los matices que uno pueda tener, es hace mucho tiempo, o nunca en realidad, un medio de los grandes en Chile, de los medios tradicionales, había dicho literalmente en su editorial cuál era su opción en un plebiscito, en una votación popular. Quedan hartas dudas, hartas cosas por conversar sobre ese tema, pero creo que es un momento súper importante en el periodismo chileno y que uno espera que esto sea un paso en cierta transparencia, que no tiene nada de malo. Todos los diarios, todos sabemos que en la cultura anglosajona los medios tienden a decir por quién van a votar. Acá no necesitaban decirlo porque estaba claro con las agendas de algunos medios que tú sabías cuál era su candidato. Pero esto igual termina siendo, yo creo, un momento muy importante, más allá de la discusión, como decía, de que un medio transparente una posición que a lo mejor es acomodaticia, todo lo que sea, pero una posición. Yo creo que ese es un Sí. momento importante. Igual, lo bacán de esto es que sentaron un precedente que van a tener que cumplir para adelante, ¿ya? Y el Claro. precedente es que si lo hicieron ahora, van a tener que hacerlo en las elecciones, porque si no, claramente se va a leer solamente como oportunismo, que básicamente era como el gran titular de Fortín Y Mapocho con además, Pinochet, corrió solo y salió segundo, claro, entonces es es irte, como... claro, porque ahora manifiestas tu postura con el apruebo que todos sabemos que es el que va a ganar, es la opción mayoritaria. Hasta el recadero de Corpesca aprueba no, o sea, Longueira. yo Claro, creo que entonces es interesante ver en las próximas, como dice Miguel, qué va a pasar. claro. Sí. Yo creo que No, está, abrieron la Igual es está bacán. banca. completamente desmoronado el rechazo ya, digamos. Si Longueira, la tercera, hacen una apuesta ya Pero por el el caballo Mercurio tiene unas ganador, encuestas bien interesantes que dicen que el rechazo está creciendo. vamos a comentar esa encuesta muy interesante, pero yo creo que es un súper buen paso lo de la tercera. A mí me sorprendió, digamos, porque podrían no haberlo hecho y no pasaba nada, digamos. Pero, pero encuentro que tomaron el paso y encuentro que Sí. es Ahora, una buena decisión. y es verdad que yo he escuchado algunas críticas, sobre todo la Francisca Skoknich, diciendo que en el fondo acá había un problema que no se sabía si esto era una decisión del director, del dueño, y a mí me parece que es bien claro, o sea, la editorial es de los dueños. Yo no tengo duda que acá eso tiene que haber pasado por manos de mano, ojo y todo de Jorge Andrés Sayé, y esto es una posición del dueño que yo creo que igual es importante porque si uno ve un poco lo que están haciendo los empresarios igual están mucho más politizados en el sentido de que
de que salen a hablar temas constitucionales, como lo ha hecho Bernardo Mate, o sea, están con unas opiniones mucho La carta más que salió antes de ayer en transparentes. el Mercurio estaba bien, era bien interesante. A mí también me sorprendió gratamente esa carta, como que tenía buenos conceptos, un nuevo Sí, equilibrio. sí. Por eso te digo, yo creo eh, que finalmente este país hay cambios que son interesantes y yo creo que la tercera con esto abrió una puerta que no puede cerrar. O sea, me imagino que ellos lo deben haber discutido, yo no tengo información, no he conversado con nadie de ahí como para saberlo directamente, pero después de tomar esta decisión es clarísimo que para las elecciones van a tener que tener una posición, o por último, yo no creo decir que eso, no tienen no estoy de posición. acuerdo con eso. ¿Ah? Tampoco estoy de acuerdo con lo que decía Miguel, que iban a estar obligados después. O sea, sí, sería súper coherente hacerlo, pero hemos visto tantas cosas, digamos, que O sea, no están no creo que obligados, se sientan obligados, digamos. pero claramente si tú das señales de transparencia y después retrocedes en el momento en que hay Pero que depende de la propiedad demostrarlo, del medio también, pues, claramente puede eso. cambiar, depende de Ahora, la propiedad del medio. Sí, también podríamos ser pero, un poco, pero también podría ser un poco cínico. No sé si leyeron el semanal de Iván Weissman del último domingo, que viene con un detalle súper sabroso, bien técnico, la verdad, Sí. donde se pregunta quién cae si caes ayer. ¿Ya? Mm. Y básicamente habla de una serie de deudas y de pasivos y de cuestiones que no voy a entrar a detallar, pues son demasiado complejas Está en el mostrador. ahí en el mostrador, Mm. pero hablando de una alta posibilidad de default de deudas de Sayé, que bueno, convengamos que en su historial ha sido bastante creativo respecto a cómo salir de esos embrollos, eh, pero también siendo un poco cínico uno podría decir, ¿no podrá haber algún tipo de correlación o algo? Estoy como el conspirador que estaba hablando el domingo. En QAnon, no, bueno, pero me parece interesante tratar de juntar puntitos, pero no, está interesante. El mostrador siempre lo ha tenido de casero, digamos, a seguir. Sí, tu a seguir, favorito. Bueno, digamos. el Evento que más lo ha favorito. el que más lo ha reporteado en eso es Iván, po. Eh, Oye, ¿y qué estaban hablando de encuestas truchas? Antes yo me perdí eso. Me la perdí esa encuesta. No, salió una encuesta en el El reportaje del Mercurio del Mercurio. sábado o domingo Mm. de de Numen, que nunca la había escuchado, estaba ahí con la cara de su gerente, un argentino. Tú nunca lo habías escuchado. Yo nunca la había escuchado y obviamente al tiro algo Te dedicas al tema. te huele un poco raro. Yo creo que el diario claramente se equivocó ahí. Eh, una encuesta o sea, de una encuestadora que nadie conoce, que es argentina, eh, que hablaba de la evolución del rechazo, que el rechazo venía creciendo, pero no tenía antecedentes, no había una evolución en los gráficos que mostraba. Como te llamaba la atención. Y después teníamos, al día siguiente, me parece, o si no el mismo día, el Libero, me parece que la hace bien, digamos, publicando hoy esta una encuesta encargada por el comando del rechazo, y todo bien con eso, digamos. Pero me Mm. parece que un error muy grande del diario no publicar eso. Obviamente te ganan el repudio tuitero y las mofas y los memes. ¿Cómo no Por, anticiparse a eso? ¿Ah? ¿Cómo a esta altura no te anticipas a esa reacción, no? claro, yo creo que también hay un contrario un poco a los analistas tuiteros y columnistas que escriben un poco siempre bajo el entendido de que ellos se encuentran por debajo o por fuera de la política. A mí me interesa y encuentro valioso y correcto además asumir que los medios son actores de poder, digamos, tal como los políticos profesionales, los empresarios, los encuestólogos, los gremios, los jueces, etcétera, son actores de poder, los periodistas están adentro de ese juego y por lo tanto el periodismo está empencado y pontificar, digamos, siendo como que eso no es tal, me parece un poco chueco. Sí, además Entonces, que, me además molesta que, no me molesta que los medios, para cerrar, nomás que no me molesta sí, que los medios tengan agenda, y tampoco me molesta, y sabemos, digamos, Miguel, etcétera, que los medios hacen operaciones, los políticos hacen operaciones, hay fuentes, las fuentes siempre están interesadas, en el fondo, pero son sacrosantas y hay que cuidarlas, bla, bla, bla. Pero hay negocios todo el tiempo ahí, me parece perfecto que eso ocurra, pero hay que hacerlo bien, digamos, hay que hacerlo, digamos, con ciertos estándares para que pueda entrar en una conversación Como la Cosa legítima, Nostra. digamos. ¿Cómo? ¿no? Como la Cosa Nostra, que está,
Oye, a propósito, un saludo a Macari con la Cosa Nostra, que está haciendo un taller que no funcionó, porque se llama Piñera pasa agosto y ya pasamos agosto. Po. Es que después era una Agosto metáfora, dice. Agosto Dice que era una 2021. no, que era metáfora. agosto de Agosto 2021. 2021. Sí. No, yo creo que, No era este que agosto. finalmente, como dice Luis, los medios son agentes de poder. Creo que en sus versiones digitales se ha diluido en muchos de ellos esa opción de poder, convirtiéndose más bien en sitios de tráfico, perdiendo básicamente la pata más de poder. Pero es cosa ver, por ejemplo, en Estados Unidos, yo el otro día leía un estudio de la cantidad de artículos que el New York Times había hecho de Trump por sobre Biden, y era increíble, era 204, no, eran 400 y tantos artículos mensuales sobre Trump y 118 sobre Biden. O sea, y eso claramente demuestra que el New York Times lo fue para la elección pasada y lo es ahora, un actor político súper relevante, y en general se ha dado eso que los medios de comunicación tradicionales han sido muy contrarios a Trump, pero se ha generado también una base digital pro-Trump que está fuera de la órbita de, de los medios tradicionales, y se ha cultivado en Facebook, en otras redes, y al final pueden ser tanto más influyentes que los medios tradicionales en la convocatoria a otro tipo de audiencia. Entonces yo creo que al final, tanto como son agentes de poder, han ido perdiendo un poco ese poder que tenían en algún momento por los riesgos del negocio, por cómo se han debilitado. Un medio debilitado evidentemente es más fácil de cooptar por otros intereses. Entonces, pero es indudable que los medios son articuladores de poder, y por lo mismo yo creo que la prueba de la tercera no es tan nimio. Hay una decisión ahí, más allá de la popularidad de la prueba en contra del rechazo, hay una decisión también de irse por una opción que finalmente va terminando, al parecer, va a dar más tranquilidad, más allá de la incertidumbre de cómo se conforme Constituyente. cómo se Claro. conforme después ¿cómo se llama? Claro. La convención constituyente. La convención constituyente. Claro, Claro. claro, una Interesante que. tranquilidad económica finalmente, si es para tranquilizar Ahora, también. lo que a mí me sorprende es que los medios digitales deberían también empezar tal como nos contó el otro día Heuser para Suela, los medios digitales, muchos de ellos van a tener que también empezar a tomar posiciones, porque, bueno, desde el Libero sabemos, pues, ¿cachai? O sea, yo creo que ahí hay una... El libro el más claro, quizás. Claro, o sea, a todo esto el otro día me reía mucho, porque no sé si alguna vez han escuchado el podcast de Eduardo Sepúlveda, que lo hemos invitado que daba por seguro que el 10% de la AFP no se aprobaba, porque él había hablado con muchos parlamentarios y lo de la derecha, y el 10% no se aprobaba. Eduardo, un mensaje, si nos estás viendo, por No, favor, pero sí, no estoy, te queremos esto es público, él lo dijo en Mediápolis. públicamente, entonces no No, estoy no, pues diciendo, estoy diciendo. no tratéis de Estoy ponerme en diciendo una que, posición de pelambre, Miguel. no, estoy Y diciendo que bueno, queremos lo invitarlo. divertido es que al otro día, cuando se aprobó el 10%, en el podcast de Eduardo, que yo lo quise escuchar para saber cómo concluía esta historia, él le culpó de miserable a los parlamentarios por no cumplir por la palabra empeñada a un periodista, y votar a favor de la prueba. O sea, de la prueba, del 10%. Pero bueno, era solamente una anécdota de transparencia. No, pero yo de verdad quiero invitar a Eduardo, porque además tenemos una historia así de juventud, que éramos miembros de AFS, los dos íbamos a esos intercambios y voluntariábamos en cosas, ahí nos conocimos. Así que, Eduardo, te estamos ¿Hubo un momento invitando. donde Tú has cambiado mucho, tú Miguel, eras desde bueno, entonces. Miguel? ¿Ah? ¿Hubo un momento donde eras bueno? Sí, yo siempre he sido bueno, por Un eso me tiempo apellido, que fue Miguel hermoso, Paz. sí, hubo un tiempo. ¿Sí? Oye, a propósito de Un tiempo bueno, que fue hermoso. hablemos de Bofil, de su diario, o de su medio, de su sitio web online. Interesante ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? Yo sé muy poco, así que les dejo. Yo estoy muy contento que Bofil, después de años y años y años, se haya atrevido a hacer su propio medio online. ¿Por qué, Miguel?
Parece que tenía Claro, hace mucho tiempo, o sea, años, digamos, tenía ganas de hacer un medio online porque tipo de independiente de política, la todo opinión eso. que pueda tener distinta gente respecto a O'Fill, para bien, para mal, es un tipo que marcó una época en el periodismo chileno, ¿ya? Hizo escuela en varias cosas, y ver una versión 2.0 de eso sería genial. Obviamente que esa versión 2.0 requiere que Bofill, que debe tener más de 60 años, un tipo bien inteligente, pero también requiere que mezcle esa capacidad y ese olfato que tiene periodístico con poder escuchar a gente que tiene mucha más experiencia o habilidades que él en cuestiones que él no maneja, como las digitales, Claro. y que básicamente pueda armar un equipo o un producto que mezcle el expertise que él tiene junto con otro expertise para hacer algo más sofisticado que una versión online de un medio que busca el golpe y licitar la ¿Qué se hegemonía del sabe poder. de cómo será, característica? Yo sé cosas porque he estado con él. eh, de hecho, he estado en No las me obliguen a oficinas del nuevo decirles. medio. ¿Está Ah, ya qué? He estado en Tiene las oficinas oficina del nuevo ya. medio. tiene oficina, viste, ahí partimos mal, pues está gastando plata antes de No, necesidad si estamos no, en pero no COVID. es una oficina, no es una oficina normal, es un cowork. En tiempos de teletrabajo, ¿ya? Ya. Y que la verdad que no puedo contar mucho, pero quería decirlo para que no parezca que estoy chamullando. Lo está Ahora, yo asesorando, creo que Andrés. sí, como dice Miguel, yo creo que los medios nuevos, cualquier medio nuevo que salga y que sea distinto a Gamba eh, o a Pienso Prensa, me parecen súper interesantes. Ojo, oye, Piensa Prensa acabó con el paro de los camioneros el otro día, con el Piensa video. Prensa el otro día publicó una foto de Ah, de ellos era ella, el video de las minas bailando. Por lo ¿Era menos Piensa, yo lo vi muy temprano y lo vi la primera vez en Piensa Prensa, era Piensa el video. Prensa? Ah, porque después sí, se o sea, viralizó y el sí, origen nunca lo está supiste. bien. Si yo no le quito mérito a la capacidad de publicar video, pero otro día publicaron unos pacos destruyendo un semáforo y era una noticia del 2013, po. Entonces, bueno, en fin. Sí, no, si está bien que hablemos de estándares, porque No, pero algo, fecha, salida. que algo tenga mucho impacto, que algo tenga mucho, mucha reproducción o mucha viralidad, no necesariamente significa que eso es periodismo y que eso de una forma O que tenga mucho ayuda. prestigio, o que tenga muchos años también, digamos, para Claro. ir para todos lados, digamos. No, Pero de está lo que bien, se po, sabe, de pero lo que se puede contar, va a ser un medio de análisis, interpretación, va a ser un breaking news. Yo creo, o sea, bueno, Sí, yo sabemos. tampoco no sé mucho, pero lo que algo que me ha contado, digamos, es que tiene que ver con un medio muy, o sea, político, digamos, o sea, Obviamente, algo de claro. político, digamos. Y me parece, eso me parece una súper buena apuesta en el sentido del nicho. Y una cosa a mí me gusta a mí de Bofil, siendo que muchas veces estoy en desacuerdo con muchas de sus opiniones, sus visiones, es que es evidentemente apasionado por la política, es un chanqui de la política, digamos. Entonces, a la gente que le interesa la política, eso lo huele y tiene buenas fuentes, tiene algunas, a veces uno tiene prejuicios respecto a que sus fuentes más o menos, uno a veces las adivina, digamos. Me pasa Sí, mucho que leo Ascanio Cavallo y al otro día o al día siguiente o el mismo día siempre las opiniones son muy parecidas. yo creo Pero que en eso fin, esperaría, Lucho, ya que estáis mencionando eso, si la versión 1.0 de Ofil de una otra forma no sé si responsabilizarle a la palabra para ser justos, pero podemos decir que tuvo una influencia grande en cómo el periodismo chileno empezó a usar y abusar de la fuente of the record, el no, de entorno, todas la maneras, fuente de y en el Palacio, fondo etcétera. Yo y ser un esperaría actor político directamente. yo O sea, esperaría en esta época que empuje a tener fuentes mucho más abiertas y en este nuevo escenario que existe en el país, de no reproducir eso como una forma básicamente de tener un vínculo con esa fuente. no, lo que pasa es Básicamente que porque, básicamente sería fome, digamos, ¿cachai? Yo creo sí, que po, sería mal negocio, digamos, pero por eso. me imagino que va a tratar y va a tener gente que le va a ver, que va a abrir nuevos Sí, espacios, nuevos mundos, hay un montón sí. de voces distintas y Oye, nuevas, ¿cachai? ¿y Que no quiénes es son el mundo de los los que ponen menteros, la digamos. plata? ¿Y quiénes son los que ponen la plata? ¿Cómo?
¿Quiénes son los que ponen la plata? Se ha mencionado en la prensa igual, pero ¿quiénes son? Yo no sé No lo quiénes sé. son. Sí. Solo sé O sea, que algo hablaban de Grupo Luxich, fue mencionado en el artículo de interferencia en una nota que le hizo bastante positiva, digamos, bastante cariñosa me pareció. Ese Víctor, Víctor, Víctor ¿no? Herrero. Le hizo Víctor Herrero, Sí, sí. es que bueno, trabajaron juntos mucho tiempo, po. Claro. Entonces, yo entiendo que es mucha gente la que le puso plata, empresarios y otra gente. Y yo creo que lo interesante de esto es que vamos a tener unos años muy políticos y vamos a necesitar de filtros políticos más allá de lo que dice Luis, que es verdad que acá siempre hay tonos, matices, colores, pero va a ser súper interesante tener medios concentrados en política y una variedad de medios concentrados en política que nos permitan tener una información Sí. más, De buena política, más Yo igual ahí entonces. información, ¿cachai? como lector y también como alguien que está metido en este negocio, igual espero que sea algo distinto, o sea, que experimente, ¿cachai? Que hagan pruebas de distintos tipos de cosas, de formato, que básicamente no sea un medio político para gente que tiene más de 40 años solamente, porque si no, Claro. no. Y de hecho, esa es una crítica en general, o sea, por ejemplo, Interferencia u otros medios que han salido, no sacamos nada con tener medios nuevos, pero que de una u otra forma vienen con un mismo switch de, de trabajar solamente para ciertos segmentos Lo mismo o para siempre. trabajar ciertos temas, o no probar otros géneros, otros formatos, o Pero no, es lo que hablamos la otra digamos, vez, po. Yo creo que entusiasmar gente más joven, ¿cachai? sí, es lo que hablamos la otra vez, o sea, yo hasta los sitios universitarios que tuve ahí, de repente los que, o sea, algunos que dependen de las universidades, hasta esos son tradicionales. En Chile es increíblemente tradicional todo, o sea, yo la verdad es que ya a esta altura no me hago expectativa de lo innovador que puedan ser los medios digitales en Chile, sino más bien de la calidad del periodismo que puedan tener, porque la Sí, verdad, de innovación, Yo ahí también yo discrepo un poco también. Me parece hoy hay que porque sacar a este hueón de Mediapoli, weón. sí, sí. Que No, discrepa. pero Es que no, este pero El con huevo, todo esto, discrepador. con este, cosas que vuelan o no, un medio que haga Víctor, un medio que haga Bofil, la cuestión es, ¿marca la agenda, pone agenda o no pone agenda? Si la cuestión la hace en TikTok o en una página en Instagram, da lo mismo y probablemente no va a ocurrir lo que ahí, pasa es que ¿cachai? la Ese es el hipótesis, único punto nomás. la hipótesis que estáis planteando, que subyace tu argumento, Luis, es que las audiencias están ahí, po, ¿cachai? Y que las ¿Cómo? audiencias, básicamente, que básicamente que el canon de cierto tipo de periodismo que funcionó súper bien en los 90, súper bien en los 2000, es el que te va a funcionar súper bien ahora. Porque independientemente de ¿No? eso, tu única opción va a ser básicamente tener un medio súper anichado y que en realidad estás haciendo el Facebook para tus amigos. Un grupo privado de Facebook que está disponible públicamente, ¿cachai? No, no, O no, sea, yo lo me veo más encantaría, allá. yo me suscribiría a ese grupo de Facebook en todo caso. Oye, yo discrepo de Luis. Yo discrepo de Luis porque yo creo que en el fondo acá no es un tema yo estoy de acuerdo, o sea, al ¿Por final qué el me dicen contenido es Luis? el que Si me van a manda. decir Luis, díganme Luis Fernando, por favor. Luis, Ah, no, el Argandoña te vamos a decir. de hecho, Y, mar para Bolivia, Luis, mar para Bolivia. Ya, pues, pero supongo que en eso a estamos lo que todos de voy es acuerdo que en mediar. el tema más bien es si lo que dice Miguel, esos otros formatos al final ayudan a que el periodismo sea más digerible, ¿cachai? Si básicamente yo pienso en eso, o sea, cuando tú hablas de otros formatos es que hay un montón de datos públicos que son complejos, el mismo COVID hay que explicarlo de otra manera, hubo que explicar, porque al final era tanto la confusión en la gente, si estábamos peor que otros países, si estábamos mejor, si había servido esto o esto otro. Al final creo que hay herramientas digitales que funcionan y que explican mucho mejor los procesos. Yo simplemente lo digo por eso. Yo no creo que eso sea para... Si al final tu audiencia es mayor de 60, está bien, esa es tu audiencia y hazlo bien con los mayores de 60, pero explícale Claro. bien también, ¿cachai? O sea, más bien, No, No eso claro, no, necesitamos lo que lo pienso en expliquen términos, bien. ¿Sí? lo pienso en términos de intereses, no lo pienso en términos, o sea, que no sé exactamente a qué se refieren ustedes con innovación, pero político trabaja con
innova con newsletters, digamos, que son formatos súper conocidos, digamos, innova con, o sea, hay distintas maneras, distintos grados O de sea, suscripción, pero básicamente la promesa de Político es que te cuente qué carajo está pasando en obvio. la... En el formato que tú quieres, en el lugar que quieres y aprendiendo respecto a eso para cada vez ser mejor. Y eso tiene que ver con que si un medio, el corazón es el periodismo y que claramente siempre lo va a hacer Lucho, o sea, la esencia es que sea un buen periodismo, si no da lo mismo el formato, pero eso requiere dos patas más, pues pensemos lo que es un piso, ¿no? ¿Cachai? El piso tiene una pata de periodismo, tiene otra pata de tecnología, que es la que te permite distribuir, te permite aprender, te permite contar, te permite estar en la experiencia de los usuarios, y es una cosa tan concreta como que si el sitio no carga en móvil en 2 segundos, el 80% de la gente se fue. Si no carga en 5 segundos, el 80% No, ya de la bueno, gente pero se eso no fue. es innovación, digamos, ¿cachai? O sea, Eso es parte de tu tema, ¿cachai? Esto es como, si tú quieres hacer un medio digital, ¿ya? ¿Por qué mucha gente básicamente dice, ¿sabes que vamos solamente a hacer periodismo y nos vamos a conseguir algún amigo que algo cacha de hacer un WordPress o algo por el estilo? Eso es como que tú dijeras, vamos a hacer un diario impreso, pero no vamos a gastar ni imprenta porque tenemos un amigo que nos va a prestar la imprenta. Y tenemos un amigo que tiene un camión que nos va a prestar el camión para que nosotros distribuyamos el diario. ¿Cachai? A eso nos referimos. Tenemos que tener un piso y de ese piso, no, por ¿cómo eso se hacen está bien, implementaciones? está Claro, bien, pero pero eso es como lo en mismo. eso es lo que discrepamos, digamos. Yo A mí entiendo me que da lo Luis mismo se que la refiere cuestión más a que, me da lo mismo que venga en un papel de roneo, ¿cachai? Pero si la cuestión es algo, ¿cachai? Si ahí viene la entrevista de Longueira, ¿cachai? Que te tiene 2 semanas hablando a todo el Uy, mundo, ¿cachai? Que te cambia la déjame cuestión, hablar de Longueira un listo, me da rato. lo mismo. no, ¿Cachai? Esa yo es mi estoy, opinión personal. no, no, O sea, pero oye, ¿sabes qué? En ese punto yo estoy de acuerdo contigo. Si yo simplemente lo que digo es que cuando hay herramientas que pueden servir para facilitar el entendimiento de ciertas cosas, pero evidentemente una buena entrevista, ahí tenéis diferencia. Por ejemplo, sitios como Axios no son buenos para usar herramientas y básicamente lo que hacen, bueno, es poner o un gráfico interesante o que recogieron de otra parte, pero le pueden hacer una No, entrevista a pero igual Trump. hay, perdón, contradiciéndome, digamos, pero igual ahí hay un formato, digamos, en Axios tiene un Claro, la formato, innovación es ¿cachai? O el sea, yo formato, soy po. ya El formato finalmente Axios corto, de la porque, lectura corta, y si queréis leer claro, más, te vaya a... Que yo creo que claro, ya, eso pero ha sido lo más interesante. Bueno, y es el uno de los formato, fundadores de Axio es de uno de los fundadores políticos, po. el formato, el formato fue claro. la apuesta, la capacidad de leer los datos, de interpretar, de estar aprendiendo día a día. O sea, Axios todos los días es distinto al Axios que viste ayer. ¿Ya? Poniendo otro ejemplo, redacción.com.ar, que tiene probablemente menos de 4 años, va en la versión de su sitio y de los cambios que han tenido, eh, no recuerdo si como en la 8 o la 10, y esto tiene que ver con salir del modelo del Big Bang, ¿cachai? Que cada 3 años hacemos como un gran cambio donde nos jugamos la camisa, a hacer cambios y mejoras todas las semanas que además están escuchando a nuestra audiencia, no solamente basado en el olfato que tenemos nosotros. Entonces yo creo que el gran desafío para alguien como Bofil, que tiene todo el olfato y tiene todo el know-how respecto a hacer periodismo político y además enfocado al golpe, es cómo está dispuesto también a escuchar a los datos y a escuchar a gente que le pueda ayudar a que eso se complemente con otras cosas para ir mejorando semana a semana y no se quede con que lanzamos un sitio hoy y 3 años después vamos a cambiar el sitio. ¿Cachai? Yo creo que ese es el punto. Sí, yo creo que Hablemos al de Es final, tele. como importante toda marca, es importante que tenga asesores, perdón. No dejamos ni hablar a la Natalia, nos van a reclamar por misógino y No, sí, no, es que estaba viendo el tiempo para ver, yo creo que ya vamos cerrando también, muchachos, porque nos quedan un par de temas más que teníamos en pauta, como los dale, programas sí, políticos buenísimo. en televisión A y propósito, las recomendaciones, ¿ya? Yo sí, creo que podemos unir los dos, yo creo, buenísimo. creo que los programas políticos en la tele están tomando un ritmo bien interesante de seguir. Yo vi los últimos Tolerancia Cero, me gusta el panel que cambia, ¿ya? El panel de conductor que cambia. Un día está Fernando Pausa, otro día está la Matilde Burgos con otro panel y el entrevistado está ágil, está breve, cada uno sabe sus tiempos, sabe sus temas, hay reporteo detrás, la entrevista de Isquia Siche estuvo buena, quizás Estuvo no súper tanto la buena. Daniel Jaude, pero Isquia
personaje. No, Me se gustó pasó. mucho el último, se pasó el programa, muy además con el debate que hay que tener, encontré yo, que era el tema de los colegios, y cuándo vamos a volver a clases, que es el tema que nadie quiere hablar. Me gustó, fíjate. Sí. No, Yo estuve sacando algunos datos de Jado y Lavín después de cada una de sus participaciones ya, en el programa, y si uno lo mide en interacciones, en menciones en redes sociales, la pega la hizo Jadwe y no Lavín. ya. Lo duplicó en términos de menciones e interacciones. No sé si Luis, que un profesional de los datos, tiene otra versión, pero yo que soy un incipiente amateur en el tema, me sorprendió, y creo que al final soy socialdemócrata fue mucho menos fuerte que poner el tema de la salida al mar, o el tema de la nacionalización o el otro uso de los fondos de pensiones. Y en ese sentido yo creo que ahí Jadwe lo hizo mejor. Y creo que el programa también, el formato sigue siendo bueno, no están descubriendo la pólvora más allá del cambiarlo, el Los panel. Sí. paneles, Bueno, claro. Pero igual cambió, ¿no? Yo siento que cambió de manera importante, como que o sea, hay hartos elementos de formato, el tema del cambio, como más, la cosa más paritaria, pero sobre todo en un tono de conversación, porque antes o sea, ir a tolerancia cero era Está Villegas, perdón, no está Villegas. no está Partamos por ahí. Villegas, que es una gran sí. cosa, digamos, en términos, no sé si positivo o negativo, pero porque Pero te marca, pues, te tiña la cuestión. claro, pero te cambia un tono. Y antes uno estaba acostumbrado a que básicamente iba ahí al espiedo, digamos, ¿no es cierto? Que te iban a cocinar. Y me parece que es interesante como una conversación más horizontal. Mucha gente reclamó, por ejemplo, que a Jadwe no lo apretaron tanto, pero me pareció bien también al principio me pareció raro, pero después como te acostumbras, me parece una conversación de mejor calidad. Hay mayor ritmo, le pusieron secciones, ¿no? Hay más secciones, hay un Sí, minuto de cierre a los periodistas, sí, hay mayor ritmo, más agilidad. Sí, es sí. verdad. Ver Es tú el verdad. esta hora se improvisa, que es como que te metía en un bosque y yo no sé dónde voy a terminar, voy a Sí. salir. Perdón, un último punto yo creo que me parece crucial, digamos, está solo en CNN, digamos. Entonces tú tenés un punto y medio de rating Claro. que igual te alcanza para marcar la agenda, pero igual es un punto y medio de rating, digamos. Sí. Es muy poquito, Pero está en ¿cachai? O sea, Facebook, está en las redes sociales. O no, sea, por está. supuesto, porque ahí se mueve mucho y efectivamente igual se las ingenia para sacar, pero Es verdad. ¿cuánto? Tengo la impresión, por ejemplo, que la entrevista de Iskia Siches, que la encontré súper interesante, o sea, como personaje, Bueno, encuentro que si hubiera estado, increíble ella. Carismática, sí, Súper sí. si hubiera carismática. estado Alegre, sonriente, sí. si en vez de un punto de rating hubiera estado con 17 puntos de rating, yo creo que habrían pasado cosas, digamos, habrían empezado a pasar muchas cosas, se habría puesto nervioso hasta Jadwe, se habría puesto nervioso mucha más gente. Sí. Creo que No, ese yo creo que ella fue. es muy interesante, y es verdad eso. Yo creo que en ese sentido, a mí, por ejemplo, creo que de los programas políticos el mejor por lejos. El otro me parece demasiado, el de la red me parece demasiado ¿cómo se dice? Cuando es un solo pensamiento, Sí. De la red, unidimensional, no me hace. Unidimensional. el de los domingos de la red, Sí, digamos. Sí. encuentro que hay poco Poca contraste diversidad. Oye, poco ¿y contraste. qué Y cuando pasó hay poco con, contraste, los programas políticos son fome. O sea, para mí tiene que haber contraste, y ahí no lo veo tanto. y qué pasó Y con A además, esta hora se improvisa? a esta hora se improvisa. Yo, la verdad, el último capítulo creo eh, que Cayuqueo Dos puntos, ¿no? me pareció un tipo súper clever, siempre me ha parecido bien clever, pero me pareció que al final te das cuenta que el tema mapuche lo puedes llevar a cualquier panel político y la gente no entiende nada Mm. del problema mapuche. ¿Cachai? Entonces, A mí me pareció, sí, perdona, ¿aquí ibas a decir algo, Natalia? No, dale. Yo quería opinar me parece buena la estrategia de la red, digamos. O sea, me parece buena la estrategia, le ha ido bien, porque tiene postura, digamos, ¿cachai? O sea, es evidentemente que tiene una postura más marcada, la elección de los personajes, y creo que
ahora van a cambiar el horario para que compita más directamente con los programas políticos de la mañana del domingo. Con Estado Nacional y con Mesa Central, más temprano, porque Mesa ahora va en la Central, o sea, noche. No, va a la, no, va a la almuerzo. estaba en un horario Como rarísimo, digamos, sí, a la 1:30 como a las de la 1, tarde claro, tenéis razón. del domingo, cuando todo el mundo está preparando el almuerzo dominguero. Y Mesa Central Pero, parte a las 11 y Estado Nacional también, 11 de la mañana. claro, yo siento que hay dos estrategias para que esos programas funcionen. O tú tenés actores de poder real y tenés a Lavín, a Jadwe, a Isquia hablando, digamos, y porque importa lo que digan ellos. Y esa es una estrategia y se genera una conversación y ahí está bien, me parece, lo de tolerancia cero. O tienes una Mediápolis. conversación que tiene una pauta de poder, ¿cachai? ¿Cómo? No, Lo tienes está por el Mediápolis. margen, está con los O márgenes. tienes Mediápolis, claro. Que es que construís agenda, influencia con la pauta, digamos. O sea, y la pauta tiene que ser muy buena y las opiniones tienen que ser muy buenas. Y ese es el problema para mí de Hasta Ahora Se Improvisa, digamos, que no son actores de poder, digamos, pero podrían serlo, podrían tener influencia si es que la pauta estuviera. Yo creo que hoy día ya están pagando un poco los errores o los pecados de haber tenido una entrada más débil, digamos. Claro. Pero, por ejemplo, en el caso del programa de la red, que tiene se llama Pauta Libre, que no son actores de poder, digamos, o sea, son gente que tiene opinión, tiene una postura y todo el mundo la Son conoce. 3 periodistas femeninas, o sea, son Pero 3 ¿cómo no periodistas son mujeres. agentes de poder? Tú mismo estás diciendo que el periodismo es agente de poder y tenías a la Alejandra No, Matu y a la de acuerdo. Mónica Mónica González, que son González y agentes de Milda poder. Kinder. Sí, es No, decir, sí, estamos desde el claros punto que de vista Luis periodístico son Luis actores de poder, Tete. me refiero, eso sin ninguna duda, digamos, influyen, importa lo que opinan, pero creo que está más marcado por el lado de su pauta, digamos, creo yo. Esa es mi opinión, digamos. Sí, a mí Creo que está la funcionando verdad bien que por me eso, parece que digamos. los programas medio así ya con una sola posición generan rating, generan fanaticada, pero más allá de eso, yo todavía no veo una pauta buena que a lo tolerancia cero, donde todos estemos hablando de ellas, más allá de decir que son buenas periodistas, que son destacadas No, periodistas. o sea, si tú fueras director ejecutivo de la red y tenías un programa en el Prime en Está siete bien, pero puntos, bueno, o estaría sea, está ahí bien. descorchando Sí. Champaña. champán, Bailando por un digamos. sueño también tenía 9. Bailando por Pero un es como, sueño. pero es como Oye, mezclar ¿Cuál te ya peras, gustó, que digamos? tenemos que peras terminar. con Yo quiero hacer manzanas, una po, weón. recomendación, una serie que se llama Borgen. Ay, sí, la empecé a ver. La Borgen, Es por la mezcla de favor. Beethoven. justo lo que No estamos sigamos con los hablando, problemas de pronunciación, por favor. política, medios, poder, tal Está muy como entretenida. Vi el primer dice capítulo y el está. Sí, el colega primer Luis, capítulo está buenísimo. tal Oye, como pero Sí. dice el déjalo colega Luis, recomendar, por es Lucho, ¿qué? ahí se muestra en los medios cómo funcionan en todas partes, al final vinculado al poder. eh, y esta disyuntiva entre hacer periodismo transparente o cubrirle la espalda a algún político, también se ve muy bien en eso y creo una serie muy, muy entretenida. La recomiendo, Con 3 temporadas. que no la vean, la vean con subtítulos. Chan, chan. Dale. ¿Y tú, Oye, Está en Nata? esa. a mí me ¿Y tú, gustó mucho, Natalia? quiero recomendar brevemente algo que vimos con Lucho y comentábamos el otro día, que es El Negro, el documental El Negro. Me mataste mi recomendación. Bueno, es mutuo, así que Es una podemos... recomendación conjunta, sí. Sí. Sí, Yo lo vi, muy bueno. De Sergio Castro. Sí. sí, de Sergio Bueno. Castro. Se están además por Facebook Live, se están dando varios conversatorios sobre El Negro, que están muy interesantes porque ahí explica muy bien Sergio, lo vi uno ayer, cómo decidió, cómo metió, porque Negro y Palma apareció en la mitad del trabajo, casi estaban terminando el documental cuando aparece Palma Salamanca, En México. prófugo, aparece en México, luego Cuba, bueno, Francia aparece. Claro. Entonces, cómo les cambia la estructura del documental y cómo lo dejan también como un personaje que no puede ser el central porque es la historia familiar, es la reconstrucción familiar de Ricardo Palma Salamanca. Oye, ahí estaría bueno una conversa al Pato Fernández con él. Es que hay que leerse la entrevista después, pues, de ver el Sí, por eso documental. te digo, yo creo que Sí. una conversa entrevistándose entre ellos o conversando entre Claro. ellos sobre Palma Salamanca sería muy Porque el interesante. documental no es periodismo, o sea, es documental. No, por eso te Sí. digo, por eso te digo Claro. que sería buena Sí. la combinación. Sí. Eso conecta con mis recomendaciones. Pero dale tú, Lucho, por favor. Lucho, dale. No, simplemente quería
como reforzar ese tema, pero destacando una manera de ver ese documental en particular, que es la mirada de las mujeres que estaban en torno a Palma Salamanca, las hermanas, la mamá, y la manera en que él se mete, ahí el documental tiene prohibido, de hecho, en varias conversaciones donde están ellas en la mesa, interpelándose entre ellas directamente. Yo creo que es una pequeña microhistoria de Chile, digamos, que está súper interesante. Oye, en ese Más allá sentido, de Bueno, todo lo que un ya segundo sabemos del nomás. negro En Palma. ese sentido, es como el documental de la nieta de Allende sobre el Chicho. No sé si lo vieron, que era Sí, también Buenísimo, extraordinario. sí, sí, muy sí. bueno. buena, buena. Bueno, mi Miguel, recomendación de verdad que se conecta con eso, porque en realidad va a ser trampa, va a ser 3 recomendaciones. Radioambulante.org está lanzando su 10ª temporada en unos días más, y se conecta porque precisamente Daniel Alarcón, uno de los fundadores de Radio Ambulante, hizo un capítulo sobre el negro cuando estuvo Francis, estuvo con él y hablaron al respecto. Eh, es un podcast muy bacán para gente que le gusta escuchar buenas ¿Ya historias salió, de Miguel? ¿Ya investigación. está arriba? Está saliendo en los próximos días, Ya. radioambulante.org. La otra es que DF más partió un poco con pautas un poco tradicionales, y me encontré el otro día una historia súper buena. Me encanta poder leer, descubrir personajes nuevos. Descubrí en la pauta del Aldo Perán, el editor de Carlos Peña, Sí, Muy ¿ya? bueno, sí, Es bueno. muy es un bueno. muchacho joven que no solamente el editor de Peña, sino que también de otra gente. Está muy buena la nota, Me está todo on the gustó, está record, entretenido. está muy Sí. entretenido. Y la última es un autocorneteo, como dicen, el 16, 17 y 18 de septiembre, no podría ser la mejor fecha, es la mediaparty.info. Es un evento que se hace en Argentina, que este año el eslogan tiene, básicamente, es hacemos la media party en pijama, porque va a ser remota, y es una conferencia global sobre innovación en medios digitales. eh, yo, porque soy un masoca, voy a estar dando un taller sobre medios, audiencia y cómo construir membresía y suscripciones el 18 de septiembre. Independientemente de que claramente la gente de Chile no va a estar ahí el 18 de septiembre, si se pueden meter a mediaparty.info, hay grandes presentaciones y conferencias y talleres el 16 y el 17, por ejemplo, para que puedan ir de manera gratuita online. buenísimo. Bien, pues ya. Hay que decirle a Bofil que vaya para que vea la innovación. Sí, pues bueno, tendríamos que invitarlo a que venga a hablar acá cuando lance su medio. Por, o sea, por supuesto. Totalmente, totalmente. Al Bueno, asesor en hasta la sombra, la... Andrea Zócara, que tiene que gestionar la invitación. hasta el próximo capítulo. Gracias por escuchar los ya miles de minutos que llevamos. Dale. Sí. Ya. Un abrazo, que Chao. estén muy bien. Chao. Espérense que todavía no paro.